Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos estén súper bien. Aquí nuevamente Música del Cielo. Hoy estaremos hablando, o yo les estaré contando un poco sobre mi testimonio y cómo ha sido toda mi vida con respecto a estar con el Señor y ser cristiano. Así que, sin más, vamos a empezar. Principalmente, yo nací en un hogar cristiano. Mi papá se había convertido cuando tenía 14 años y mi mamá se había convertido un poco después, 19 años, más o menos por esa edad. Y desde ese momento ellos eran novios de escuela, entonces, bueno, son novios de colegio también desde ese momento. Entonces, desde ese entonces son novios y se casaron y son cristianos. Entonces, nací en una casa cristiana, en una casa donde se adoraba al Señor desde muy chiquita. Además de que yo soy la niña, o sea, soy como la menor de mis dos hermanos, soy la última. Entonces, ¿sabes? Tenía un poco más de, ¿cómo decirlo? Más el ambiente familiar cristiano de lo que normalmente las personas o muchas personas puedan tener. Desde muy pequeña siempre asistí a la iglesia, más bien asistí a una iglesia aquí en Venezuela que se llamaba Rey de Gloria. Ahí estuve asistiendo, ahí empecé con mi pasión por la danza. Ahí empezó el ministerio de danza y como ese sentimiento de que wow, me encanta danzar para el Señor, me encanta adorar al Señor de esta manera. No es que no hacía cantos, no es que no actuaba tal vez en una obra, pero me gustaba más en particular danzar. Obviamente también hay mucho en mí artístico, que me gusta cantar, me gusta actuar y todo ese tipo de cosas, pero siempre, no sé, fue como que en el Señor me encantaba danzar. De ahí en adelante hubo varios cambios de iglesias por situaciones externas que, bueno, son cosas que pasan a veces, y empezamos a ir a una iglesia donde pude entrenar más mi pasión, donde pude participar más como tal todos los domingos, danzando, ensayando, todos los domingos, por lo menos como por 2 años. Y recuerdo muchas veces que las muchachas de las danzas, cuando, no sé, cantábamos una canción alegre o era una alabanza súper movida y que yo pedía la mano para danzar, era tipo, ay no, qué fastidio, va a volver otra vez Cristina a saltar, saltas mucho, sudamos mucho, te mueves mucho. Y recuerdo que en ese momento decía, wow, pero ajá, ¿qué importa si me muevo mucho, si salto mucho, si es para el Señor? Entonces también tuve unos pequeños roces con esas personas, aunque las bendigo y doy muchísimas gracias porque de verdad por ellas pude aprender muchísimo más de lo que tal vez pude aprender en mi antigua iglesia y pude meterme más con el Señor en ese sentido. Hubo un tiempo en que no asistimos a la iglesia por cuestiones también otra vez externas, de que no estábamos a gusto con lo que, o sea, como que no sentíamos que era una doctrina que el Señor, o sea, era una doctrina de hombres y no una doctrina de Dios. Entonces decidimos cambiarnos de iglesia, pero eso fue muchísimo después. Estuvimos más o menos, mi familia, casi un año y medio sin congregarnos, donde no es que habíamos dejado de buscar al Señor, no es que habíamos dejado de adorar al Señor, sino que simplemente estábamos sin congregarnos en una iglesia donde diríamos, bueno, yo pertenezco a tal lugar. Después de ese año y medio pudimos encontrar una iglesia que era de unos amigos de mis papás de muchísimos años. Por ejemplo, aquí en Venezuela existe una iglesia que se llama Las Acacias y se conocían desde ese momento, entonces desde jóvenes, o sea, entonces se conocían desde ese momento y empezamos a ir a esa iglesia. Para decir como tal, esa iglesia no tenía, vamos a decir, un local fijo, pero empezamos a ir y nos gustaba por el hecho de que había buena doctrina, sana doctrina. Muchas de las cosas que puedo decir es que a lo largo de eso empezó como cuando tenía 13 años, casi 14 años. Hubo muchos problemas como yo con mi imagen y con lo que yo pensaba de mí misma. Tuve muchísimos problemas con respecto a relacionarme con las otras personas. Siempre pensaba que como que, ay, bueno, como soy cristiana, no voy a hablar sobre eso por el hecho de que sé que me van a responder. O sea, como que tenía un miedo en mí que no era mío y me daba miedo
hablar con las personas y decirles tipo, mira, Jesucristo te ama, con mis compañeras tal vez de clases. No lo hacía porque pensaba que me iban a rechazar, pensaba que me iban a dejar de lado por, qué sé yo, por fanática religiosa, porque era una cristiana súper rajada o porque cualquier cosa, de verdad. Y hablaba con mis papás sobre esto, de que cómo hacer las cosas, cómo, no sé, ser un cristiano tal vez en una época donde un poco de disciplina en un lugar de tanto libertinaje puede considerarse ser un fanático religioso, pues. Entonces sí, fue eso, o sea, como vamos a decir, además de que la adolescencia es un poco difícil para todo el mundo, porque la adolescencia es una época muy difícil para todo el mundo, lo fue para mí, como sabes, sin excepción. Obviamente, tal vez no hacía las mismas cosas que tal vez hace una persona en el mundo, tal vez no tenía las mismas preocupaciones, las mismas angustias que tenía el mundo, porque, bueno, tenía el Señor conmigo, pero sí pasé por por esa distorsión o, por ejemplo, esa preocupación de mi imagen, pues. Recuerdo muchas veces que no me gustaba cómo me veía, cómo era con, no sé, que si tenía pecas, que si tenía el cabello así, que si... O sea, como una cosa extraña, por así decirlo. Pero creo que después, cuando estaba por lo menos en cuarto o quinto año, también no era como que yo había desarrollado mi relación con Dios. Mi relación con Dios no puedo decir que es la misma con la que hoy estoy. O sea, como que mi relación con Dios cuando tenía 14, 15, 16 años no es la misma que tengo hoy cuando tengo 18 años. Y eso lo pude ver muchísimo porque había momentos en que era súper metida con el Señor, ayunaba, leía la palabra, oraba todos los días, pero había momentos en que no leía la palabra por lo menos 2 semanas, no oraba sino, de vez en cuando daba gracias en la comida, y no ayunaba, no hacía lo que realmente una persona cristiana debería hacer. Y recuerdo muchas veces que mi papá me decía y me instruía en muchas cosas, y él me decía, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. O sea que uno debe preocuparse uno mismo por su salvación. Entonces tal vez en ese momento estaba preocupada por otras cosas, había puesto en mi corazón el lugar de Dios en otras cosas y lo había cedido, qué sé yo, a vanidades. Y no le había dejado o no había puesto al Señor en la primera posición, que es donde debería siempre estar. Cuando me gradué hubo un tiempo que no sabía qué hacer. Aquí en Venezuela hay un sistema de elección universitaria y yo quería estudiar en la Simón Bolívar. Entonces yo quería estudiar ahí, pero muchísimo antes de eso yo me quería ir del país. Y recuerdo que en quinto año yo, el primer lapso, aquí se le dice a eso, le dije a mis padres, tipo, si Dios quiere que yo me vaya, yo me voy del país, si no, me voy a quedar. Entonces, obviamente me quedé, y esos 6 meses que estuve sin hacer nada, sin estudiar, no es que no estaba haciendo nada, pero no estaba en la universidad, no estaba ni siquiera trabajando, sino que estaba metida en mi casa o estaba haciendo otras cosas, haciendo papeles. Y recuerdo que como que empecé a leer un libro que se llama Manantiales en el Desierto, y yo le decía a mi mamá y a mi papá y a mis hermanos inclusive, cuando yo veía que ellos tenían sueños, que tenían visiones, que recibían palabras de Dios, y yo decía, wow, yo estoy en el desierto, yo estoy, incomunicada con el Señor, no hay señal, no hay wifi, no hay nada. Ese tiempo recuerdo que estuve tan metida con el Señor que cuando llegó la respuesta de que había quedado en la universidad, dije, ok, no me voy a olvidar del Señor. Entonces, cuando llegó la respuesta a esa petición de, Señor, ¿dónde voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Estoy aquí, sin hacer nada. Y creo que cuando uno llega en ese momento de su vida, como que, ¿qué voy a hacer con mi vida a los 18 años? Yo busqué del Señor. Recuerdo que yo había orado y yo dije, Señor, no me quiero olvidar de buscarte. Bueno, ¿qué pasó? Me olvidé de buscar al Señor. Cuando empecé la universidad, no es que dejé de hacerlo, pero sí me aparté un poco. O sea, sí estuve como que concentrada
en otras cosas, concentrada en que tenía que estudiar, concentrada en que tenía que estar con mis amigas, concentrada en que tal vez tenía que hacer otras cosas. Cuando llega la cuarentena, querida cuarentena, estuve sí un tiempo también todavía apartada. Esos fueron los 3 primeros meses de la cuarentena, pero llegó un momento en mi vida que yo dije, ¿qué estoy haciendo para el Señor? ¿En qué momento yo voy a dejar de pedirle al Señor lo que necesito y le voy a dar lo que Él necesita de mí? Tal vez en ese tiempo, tal vez cuando tenía 14, 15 años, que no tenía la misma relación que tengo ahorita, siempre estuvo la misericordia de Dios en mi casa, siempre estuvo la mano del Señor en mi familia, a pesar de cualquier situación, a pesar de cuando no teníamos casi dinero a cuando teníamos el dinero suficiente. Nunca faltó la mano del Señor, siempre nos vimos beneficiados y siempre nos vimos bendecidos por el Señor, aun cuando yo miro en retrospectiva que yo no buscaba al Señor como lo busco hoy. Y aún así el Señor se mostraba tan misericordioso y amoroso en mi vida. Entonces cuando empecé a buscar más al Señor en esta cuarentena, y mi pregunta fue, ¿qué estoy haciendo hoy para el Señor? ¿Qué le estoy dando realmente lo que Dios necesita de mí? En esos momentos recuerdo que pedía tantas cosas materiales y pedía tantas, o sea, en esta cuarentena inclusive, pedía tantas cosas materiales y no para, o sea, tenía como una lista de peticiones al Señor y el Señor, ¿sabes? Estaba escuchándome, pero estaba diciendo, bueno, me imagino yo, ¿y cuándo, Cristina, me vas a dar lo que yo necesito de ti? Dios sabe lo que necesito, pero yo le estaba pidiendo otras cosas, yo le estaba pidiendo tal vez cosas que en mí no las necesito en este momento. Y lo que les quiero decir con mi historia, y tal vez no es la historia más larga, porque historia larga, ¿sabes? Podría durar aquí 2 horas explicándoles mi vida, pero la salvación, uno tiene que preocuparse por su salvación. A veces pensamos que nacer en un hogar cristiano, nacer siendo cristiano, evangélico, es la solución y es el camino y ya estás listo para cuando venga el Señor. Les digo que no. Como se los dije, Dios tiene hijos, no tiene nietos. Y los digo por mi propia experiencia, tienes que buscar tú mismo tu salvación. No puedes pretender que el Señor te hable o el Señor te dé una respuesta por otra persona y sin tú haber buscado y sin tú haber clamado. Tú necesitas clamar y tú necesitas preguntarle al Señor directamente. Es una relación y eso es lo que yo hice. Yo busqué al Señor. Yo decidí dejar de decir, ay, lo hago mañana, leo la palabra mañana, dejo orar para mañana, y empecé a orar hoy. Empecé a leer la palabra hoy. Aún no estoy como quisiera estar, aún no hago perfectamente todo, pero el Señor aún así me presento todos los días ante Él y le pido perdón porque tal vez dije algo que no tuve que haber dicho, o tal vez pensé algo que no tuve que haber pensado. Y todos los días trato de agradarle más a Él que agradarle más al mundo. Y eso lo hago todos los días. Uno tiene que procurar su salvación. No significa tal vez que tus padres sean pastores, que tus padres sean evangelistas. No, ellos sí tienen su relación con Dios, pero ¿cuándo le vas a dar tú al Señor lo que necesita de ti? Yo estoy procurando darle al Señor lo que necesita de mí. Así que espero que les haya ministrado demasiado esto. Tal vez, como lo digo, mi vida no es muy corta para lo que dije, pero solo quiero decirles que el Señor los ama y que de la misma manera que ha obrado en mi vida, espero que obre en la suya de la manera perfecta y específica que quiere en su vida. Dios los bendiga y espero verlos una próxima vez. Hoy en día, los plataneros van a llegar ahorita. No vinieron a las 9 de la mañana, pero van a llegar ahorita. Cortes comerciales.
escapar. Ajá. Ya vamos a esperar. Párame.